Felipe detuvo el coche cuando vio a dos niños idénticos tocando música con basura en la acera. Uno sostenía una guitarra vieja y el otro marcaba el ritmo golpeando latas abolladas. Bajó del coche con su traje negro y se agachó frente a ellos. Los niños lo miraron con desconfianza y Felipe se quedó allí observando aquellas manos pequeñas que sostenían los instrumentos. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Felipe permaneció allí en cuclillas, contemplando a aquellos dos niños idénticos que sostenían instrumentos improvisados como si fueran prolongaciones naturales de sus propios cuerpos. Había algo en ese instante que no lograba explicar, una presión antigua en el pecho que no sentía desde hacía años. Tal vez era la manera delicada con que uno sujetaba una guitarra vieja, a pesar de las manos manchadas de tierra y grasa, o quizá el ritmo exacto que el otro arrancaba al golpear palos contra latas abolladas. Había pasado por esa calle cientos de veces durante los últimos 5 años, siempre con prisa, siempre pensando en dinero y contratos, y jamás había notado que allí existían niños haciendo música con aquello que los demás tiraban a la basura. Los dos seguían inmóviles, mirándolo con esa mezcla de miedo y desconfianza, que los niños en situaciones duras aprenden demasiado pronto. Rafael apretó la guitarra contra el pecho en un gesto protector, mientras Gabriel escondía los palos detrás de la espalda, como si resguardara un tesoro. Ya sabían que la gente bien vestida solía traer problemas, o intentaba sacarlos de allí, o llamaba a la policía diciendo que estorbaban al comercio. Felipe notó el gesto y sintió una punzada incómoda en el estómago, porque sabía que él mismo había hecho eso antes. Había cruzado la calle para no pasar cerca de niños vulnerables y había reclamado a los guardias por personas que pedían ayuda frente al edificio de su oficina. El sol de la mañana caía con fuerza sobre la acera y Felipe veía las gotas de sudor correr por las frentes de los chicos. Allí estaban, sentados en medio del calor, aferrados a sus instrumentos como si nada más importara en el mundo. Las camisetas grises estaban tan sucias y rotas que era imposible adivinar su color original. Las rodillas de los vaqueros tenían agujeros enormes por donde asomaba la piel sucia y arañada, y en los pies llevaban chanclas completamente distintas, como si cada pie hubiera encontrado la suya en un lugar diferente. ¿Vivís por aquí cerca?, preguntó Felipe, intentando suavizar la voz sin lograr ocultar del todo el tono autoritario de quien está acostumbrado a dar órdenes. Rafael miró a Gabriel y ambos intercambiaron esa mirada fugaz que solo los gemelos dominan, un lenguaje silencioso cargado de significados. Tras unos segundos, Rafael respondió con una voz fina, pero sorprendentemente firme: «No estamos haciendo nada malo, señor». Mantuvo los ojos fijos en el hombre del traje, como evaluando cada movimiento. «Solo tocamos aquí, porque a veces la gente se detiene a escuchar y deja unas monedas, pero no pedimos nada. Solo tocamos». Felipe negó con la cabeza, porque eso no era lo que quería saber. No había bajado del coche para echarlos de allí, ni para quejarse del ruido. Ni siquiera entendía bien por qué había frenado en mitad de la calle, dejando atrás bocinazos furiosos. Había algo en esos dos niños que removía algo dormido dentro de él, quizá la forma en que se protegían sin palabras, o tal vez el simple hecho de que tuvieran un talento auténtico y estuvieran allí, haciendo música con basura, mientras hijos de ricos pagaban fortunas en clases y no lograban tocar ni la mitad de eso. «No, no», dijo alzando las manos en señal de paz, «no he venido a quejarme, solo me detuve porque me parece increíble cómo tocáis». «¿Quién os enseñó?». Gabriel dejó caer los palos y dio un paso al frente, colocándose junto a su hermano. Los dos quedaron alineados como un solo ser dividido en dos cuerpos. Rafael pasó la mano por la guitarra, quitando parte del polvo acumulado en la madera agrietada antes de responder. Miró el instrumento con el cariño de quien cuida algo precioso y luego alzó la vista. «Nadie nos enseñó, señor.
dijo con una mezcla de orgullo y nostalgia. Encontramos esta guitarra en la basura detrás de una tienda de música hace como 2 años. Estaba rota, pero la arreglamos con pegamento y alambre. Al principio no sonaba bien, pero seguimos probando hasta que funcionó. El pecho de Felipe se apretó aún más al comprender que aquellos niños habían aprendido solos, sin maestro, sin escuela, sin ningún adulto que los guiara, transformando un instrumento roto en algo que sonaba mejor que muchos músicos con clases caras. Miró los tambores improvisados, las latas dispuestas alrededor, y entendió que cada objeto estaba allí por una razón. No era basura al azar, era una batería construida con cuidado, donde cada pieza tenía su sonido y su propósito. ¿Y tú?, preguntó mirando a Gabriel, que ya sostenía otra vez los palos con firmeza. ¿También aprendiste solo? Gabriel asintió, y por primera vez dibujó una sonrisa tímida. Golpeó una lata y luego otra más pequeña, creando un ritmo sencillo pero perfecto que revelaba que sabía exactamente lo que hacía. Felipe no entendía de música, pero incluso él percibía que aquello no era casualidad, era talento puro trabajado con paciencia. «Venimos casi todos los días», dijo Gabriel por fin. «Tocamos temprano, cuando la gente va a trabajar, y por la tarde cuando vuelve. Algunos se paran, otros fingen que no existimos, pero da igual, nos gusta tocar incluso cuando nadie escucha». Esa frase golpeó a Felipe como un puñetazo invisible. ¿Cuántas veces en su vida había hecho algo solo por placer, sin esperar dinero, prestigio o aplausos? No recordaba ninguna en los últimos 10 años. Todo lo que hacía tenía un objetivo económico o social. Miró alrededor. Coches, gente apresurada, compromisos. Nadie veía a esos 2 niños rodeados de basura convertida en música. Eran invisibles para el mundo. Y de pronto entendió cuántas veces él mismo había pasado por allí sin ver nada más que asfalto y edificios. Cuántas historias como aquella había pasado por alto sin siquiera mirarlas, atrapado en su propia vida importante, saturada de compromisos urgentes y agendas imposibles. ¿Tenéis familia?, preguntó Felipe, y apenas las palabras escaparon de sus labios, comprendió que quizá no debía haberlas pronunciado, porque los 2 chicos se tensaron de nuevo y se lanzaron otra de esas miradas fugaces cargadas de mensajes secretos. Rafael apretó el violín contra el pecho con más fuerza y Gabriel dio un paso atrás, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. «Nos las arreglamos solos», respondió Rafael, y su voz sonó más fría, más defensiva. «No necesitamos que nadie nos cuide. Tocamos aquí, juntamos algo de dinero, compramos comida y ya está». Felipe sintió un impulso extraño de abrazar a aquellos 2 niños y decirles que no todo tenía que ser tan duro, que ningún niño debería aprender a sobrevivir solo en la calle tocando música sobre latas viejas para poder comer. Pero sabía que los abrazos y las palabras bonitas no arreglan nada. Tenía dinero suficiente para ayudar a 1000 niños, y sin embargo no había ayudado a ninguno, porque siempre estaba demasiado ocupado ganando más dinero, como si eso fuera a cambiar algo de verdad. Miró el reloj caro que llevaba en la muñeca y vio que ya llegaba tarde a una reunión crucial con inversores japoneses que habían viajado solo para conocer su proyecto. Y por primera vez en años, aquella reunión le pareció lo menos importante del mundo. «¿Habéis comido hoy?», preguntó, y esta vez no esperó respuesta antes de continuar. «Hay una panadería aquí cerca. Dejad que os compre algo». «Puede ser», murmuró Rafael. Los 2 se miraron otra vez y Felipe vio el hambre luchando en sus ojos contra el orgullo y la desconfianza. Era evidente que no habían comido bien, pero también que habían aprendido a no aceptar nada de desconocidos sin sospechar de sus intenciones. Tras unos segundos que parecieron eternos, Rafael asintió despacio. «Vale, pero no nos vamos de aquí. Nos quedamos esperando con nuestras cosas». Felipe entendió.
Temían que llamara a alguien para echarlos mientras se distraían o que les robara los instrumentos que tanto esfuerzo les había costado reunir. Asintió. Se levantó con dificultad, sintiendo crujir las rodillas tras tanto tiempo en cuclillas, y señaló la panadería, a unos 50 metros, en la misma acera desde donde podían verlo todo el tiempo. «Voy y vuelvo enseguida. Vosotros quedaos aquí y os traigo la comida». «De acuerdo». Los chicos aceptaron y Felipe empezó a caminar hacia la panadería con la sensación de que algo raro estaba cambiando dentro de él, como si cada paso hacia aquel lugar sencillo para comprar pan y zumo para dos niños desconocidos estuviera transformando algo esencial en su manera de mirar el mundo. Pasó junto a una mujer que gritaba por el móvil, quejándose de que el peluquero había estropeado el color de su pelo. Pasó junto a un hombre con un traje parecido al suyo que vociferaba sobre acciones que habían caído 3 puntos. Todo lo que antes le parecía normal, ahora le resultaba absurdo y vacío. Entró en la panadería y el olor a pan caliente le llenó los pulmones, haciendo que su propio estómago gruñera. Se dio cuenta de que tampoco había comido nada desde la noche anterior. Se había despertado tarde y había salido corriendo para no perder la primera reunión del día. La dependienta le sonrió con ese gesto automático de quien atiende clientes sin parar y le preguntó qué deseaba. 2 bocadillos grandes, bien llenos, dijo Felipe mirando el menú detrás del mostrador. 2 zumos de naranja, 2 porciones de tarta de chocolate y 2 botellas de agua. Vi también un paquete de galletas y 2 frutas. Ella anotó todo y empezó a preparar el pedido mientras Felipe se quedaba quieto, mirando por el escaparate hacia la acera, donde los 2 chicos seguían sentados exactamente en el mismo sitio, protegiendo sus instrumentos como si fueran de oro. Vio a Rafael ajustar las cuerdas y a Gabriel ordenar las latas a su alrededor. No se habían movido ni un segundo. Estaban esperando, como habían prometido. Y eso tocó algo dentro de él, porque cada vez era más raro encontrar personas que cumplieran incluso las promesas pequeñas, como quedarse esperando en un lugar. ¿Son sus hijos?, preguntó la dependienta mientras envolvía los bocadillos, y Felipe tardó unos segundos en entender que hablaba de los niños de fuera. «No», respondió, y la palabra le salió más pesada de lo que esperaba. «Pero ojalá lo fueran». Ella lo miró con extrañeza, sin comprender del todo, y él tampoco entendía por qué había dicho aquello. No conocía a esos chicos, había hablado con ellos menos de 10 minutos, pero había algo en ellos que removía un lugar dentro de su pecho que llevaba cerrado demasiado tiempo. Un rincón donde dormían sueños antiguos de ser padre, de tener una familia de verdad, de cambiar la vida de alguien más allá de firmar contratos y ganar dinero. Cuando el pedido estuvo listo pagó y tomó las 2 bolsas llenas de comida. Agradeció, salió y volvió hacia donde lo esperaban. El sol apretaba más fuerte y sentía el sudor bajo el caro traje, pero no le importaba. Por primera vez en años no le importaba estar sudado, ni arrugado, ni llegar tarde a nada. Cuando regresó, los chicos se relajaron y por primera vez vio sonrisas auténticas en sus caras, pequeñas, contenidas, de quienes no están acostumbrados a recibir bondad de extraños. Rafael cogió una bolsa, Gabriel la otra, y abrieron los paquetes con una emoción infantil que contrastaba con la madurez forzada que mostraban siempre. «¡Guau!», dijo Gabriel mirando el bocadillo enorme lleno de salchicha, queso, jamón, huevo y ensalada. «Todo esto es para nosotros, todo». Felipe se agachó para quedar a su altura. «Comed tranquilos, hay zumo, tarta, agua y fruta». Empezaron a comer con una rapidez que delataba un hambre antigua. Rafael daba mordiscos grandes, intentando no derramar nada. Gabriel bebía el zumo como si temiera que alguien se lo arrebatara. Felipe los observó en silencio, sentado en la acera sucia, sin preocuparse por el traje, ni por el teléfono que vibraba sin parar en su bolsillo con mensajes urgentes de gente supuestamente importante.
Al cabo de unos minutos, Gabriel dejó de comer y lo miró con aquellos ojos enormes, llenos de curiosidad y gratitud. Se limpió la boca con el dorso de la mano y preguntó, ¿por qué hace esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce. Felipe calló unos segundos porque no sabía responder. ¿Por qué se había detenido? ¿Por qué había bajado del coche, hablado con ellos, comprado comida, perdido reuniones? No sabía explicarlo, solo sentía que aquel instante valía más que todo lo que había hecho en años. Porque me habéis recordado algo que había olvidado, dijo al fin, que hay cosas más importantes que el dinero y los contratos, que el talento no necesita escuelas caras ni instrumentos importados, que todavía hay gente que hace las cosas por amor y no por obligación. Rafael dejó de comer y lo miró serio, apretando el violín contra el costado. Dudó unos segundos antes de preguntar con un hilo de voz temblorosa. No va a llamar a nadie para echarnos, ¿verdad? Ya nos han sacado de otros sitios y siempre volvemos. No tenemos a dónde ir. El pecho de Felipe volvió a dolerle con esa mezcla de tristeza, rabia e impotencia. No, respondió firme mirándolo a los ojos. No voy a llamar a nadie. Podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis, y después de que terminéis de comer, me gustaría hablar con vosotros. Se miraron en silencio y siguieron comiendo más despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Felipe sacó el móvil. 17 llamadas perdidas, 32 mensajes del socio diciendo que los inversores lo esperaban. Escribió que había surgido un imprevisto y que no llegaría. Apagó el teléfono y lo guardó, aceptando la extraña sensación de salirse por fin del guión de su propia vida. Cuando terminaron, Gabriel lo miró expectante y Rafael abrazó el violín. Se quedaron sentados en silencio mientras la ciudad rugía alrededor. Bocinas, voces, martillos, y en medio de todo aquel ruido, por primera vez en mucho tiempo, Felipe sintió que estaba exactamente donde debía estar. Pero en aquel pequeño tramo de acera parecía haberse formado una burbuja de silencio en la que solo existían ellos tres. Me gustaría saber si os gustaría tocar música de verdad, dijo Felipe al fin, rompiendo la quietud. No aquí en la calle, con instrumentos sacados de la basura, sino de verdad, con instrumentos buenos, con alguien que os enseñe, con un lugar seguro donde dormir y comida todos los días. Los ojos de los chicos se abrieron de par en par y volvieron a mirarse. Esta vez la mirada era distinta. Llevaba dentro una chispa de esperanza mezclada con miedo, esperanza de que aquello pudiera ser cierto y miedo de que fuera una mentira o una trampa disfrazada de bondad. Rafael apretó el violín con más fuerza y cuando respondió, la voz le temblaba. ¿Lo dice en serio? Felipe contempló aquellos dos rostros infantiles llenos de ilusión y desconfianza y sintió cómo el peso de una responsabilidad enorme caía sobre sus hombros como una losa de hormigón. Acababa de lanzar una promesa gigantesca a dos niños que apenas conocía y ahora tenía que decidir si sería capaz de cumplirla o si haría lo mismo que tantos otros. Regalar esperanza y luego desaparecer, dejando solo vacío y decepción. Lo digo muy en serio, respondió sin apartar la mirada, porque sabía que necesitaban ver verdad en sus ojos. Sentir que aquello no era otra mentira de adulto que promete el mundo y no entrega ni una esquina. Pero tenéis que entender algo. Lo que os ofrezco no es solo tocar música o tener instrumentos nuevos. Es una vida distinta, con horarios, con normas, con responsabilidades. Rafael y Gabriel guardaron silencio, intentando descifrar qué significaban realmente esas palabras, si eran una oportunidad o una trampa envuelta en ternura. Gabriel jugueteaba nervioso con los palos que aún sostenía y Rafael presionó las cuerdas, arrancando un sonido desafinado al viejo instrumento. Tenían la expresión de quienes ya habían escuchado promesas hermosas antes y habían visto cómo todas se convertían en nada. Felipe reconoció esa mirada, porque la había visto reflejada en espejos en sus propios momentos de derrota. El sol
Seguía cayendo implacable sobre la acera, y algunas personas pasaban observando con curiosidad a aquel hombre de traje caro, sentado en el suelo, hablando con dos niños de la calle. Una mujer de tacones redujo el paso y los miró con recelo, como si pensara en llamar a alguien. Felipe captó aquel gesto y por primera vez en su vida comprendió lo que era estar al otro lado de la sospecha, ser juzgado por una situación que los demás no entendían o no querían entender. Pero vamos a estar juntos, ¿verdad?, murmuró Gabriel tan bajo que casi no se oyó, y en esas pocas palabras cabía todo un universo de miedo y necesidad. Nunca nos hemos separado, siempre estamos juntos. El pecho de Felipe volvió a encogerse con esa punzada extraña que empezaba a resultarle familiar. Pensó en todas las noticias sobre hermanos separados en orfanatos y refugios, y en cómo jamás se había detenido a imaginar lo que eso significaba de verdad. El terror de perder a la única persona que uno tiene en el mundo. Siempre juntos, confirmó, y vio cómo el alivio iluminaba los rostros de los chicos, como si alguien les hubiera quitado un peso inmenso de encima. No os separaré, eso os lo prometo. Sacó la cartera del bolsillo interior de la chaqueta y extrajo una tarjeta de visita. Miró aquel trozo de papel elegante con su nombre en letras doradas y comprendió lo ridículo que resultaba allí. Un símbolo de poder que no significaba absolutamente nada para dos niños que solo querían saber si comerían al día siguiente. Le dio la vuelta y escribió un número a mano. «Este es mi móvil personal», dijo tendiéndosela a Rafael, que la tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. «Podéis llamarme cuando queráis, desde cualquier teléfono. Si tenéis dudas, si necesitáis algo, solo tenéis que marcar». Rafael observó la tarjeta unos segundos antes de guardarla con mimo en el bolsillo roto del pantalón. Intercambió otra de aquellas miradas silenciosas con Gabriel, y luego volvió a mirar a Felipe con una expresión hecha de gratitud y temor, como si sostuviera algo precioso que podía romperse en cualquier instante. Felipe se levantó despacio, con las piernas entumecidas tras tanto tiempo en cuclillas, se sacudió el polvo de los pantalones, aún sabiendo que el traje estaba perdido, y descubrió que no le importaba en absoluto. Podía comprar 10 iguales sin notarlo, pero no podía comprar de nuevo aquel momento. «Tengo que irme», dijo, y vio como una sombra de decepción cruzaba sus caras antes de esconderse tras la máscara de indiferencia que los niños en dificultad aprenden a usar. «Pero mañana volveré a esta misma hora». «Aquí», asintieron, y Felipe entendió que no confiaban del todo. Habían visto demasiadas promesas romperse para creer en una más. No se ofendió, porque sabía que debía demostrarlo con hechos. Caminó hasta el coche aparcado a unos metros, se sentó un instante y miró por el retrovisor a los chicos, que ya habían vuelto a coger sus instrumentos improvisados. Tocaban de nuevo como si nada hubiera pasado, pero él percibía algo distinto en su postura, una ligereza nueva, una esperanza pequeña, frágil, pero real. Encendió el motor y condujo de regreso al despacho, repasando todo lo ocurrido aquella mañana. Había salido de casa pensando en un día normal de reuniones y contratos, y volvía con la vida patas arriba. Había perdido una cita con inversores japoneses, llegados del otro lado del mundo. Había apagado el móvil, ignorando decenas de mensajes urgentes. Había pasado más de una hora sentado en una acera, hablando con dos niños sin hogar, y de algún modo aquel había sido el día más importante de su existencia. Al llegar, su socio lo esperaba en recepción, con una mezcla de preocupación e irritación. Marcelo, 10 años más joven, irradiaba la energía nerviosa de quien cree que trabajar 20 horas al día trae felicidad. «¿Dónde estabas?», preguntó tenso. «Esperaron 40 minutos y se fueron. Quizá hemos perdido 15 millones por esto». Felipe lo miró y, por primera vez en 10 años, vio realmente al hombre frente a él. La frente siempre arrugada,
los hombros rígidos de estrés, los ojos cansados de no dormir. Vio el espejo de lo que él mismo había sido hasta esa mañana. «Lo sé», dijo con una calma que le sorprendió, «y siento haberte dejado solo, pero tenía algo más importante que hacer». Marcelo lo miró incrédulo. «¿Más importante que 15 millones? ¿Más importante que el mayor contrato de nuestra historia? Felipe, tenemos que hablar en serio de prioridades. Esto es nuestra empresa, nuestro futuro, todo lo que hemos construido en 10 años. No podemos tirarlo por la borda por un imprevisto». Felipe negó lentamente con la cabeza, porque comprendía la inquietud de su socio, pero al mismo tiempo sabía que no había palabras capaces de explicar lo que le había ocurrido aquella mañana. ¿Cómo decir que había encontrado a 2 niños tocando música con restos de basura en plena calle y que aquello había sacudido por completo su manera de entender el mundo? ¿Cómo explicar que, por primera vez en años, había sentido que estaba haciendo algo que de verdad tenía sentido? ¿Cómo confesar que 15 millones de reales le parecían insignificantes frente a la posibilidad de cambiar la vida de 2 criaturas? «Sé que suena a locura», dijo al fin, eligiendo cada palabra con cuidado. «Y entiendo tu preocupación, pero te prometo que arreglaré lo de los japoneses. Los llamaré, pediré otra reunión, haré lo que haga falta. Solo necesito que confíes en mí ahora». Marcelo guardó silencio unos segundos, observándolo como si intentara decidir si su socio se había vuelto loco o si estaba atravesando una crisis existencial. Finalmente suspiró hondo y asintió con resignación. «De acuerdo», murmuró, «pero tenemos que resolverlo rápido. Vuelven a Japón en 3 días y, si no cerramos antes, lo perdemos todo». Felipe asintió y caminó hacia su despacho con una sensación pesada sobre los hombros. Entró en aquella oficina amplia y lujosa, con vistas a la ciudad, y se dejó caer en la silla de cuero carísima, que costaba más de lo que muchos ganaban en un mes. Encendió el móvil, más de 50 mensajes sin leer, 20 llamadas perdidas. Comenzó a responder los correos más urgentes con explicaciones formales sobre un problema personal inesperado, prometiendo devolver llamadas aquel mismo día. Pero su mente estaba lejos, de vuelta en aquella acera con Rafael y Gabriel. Pensaba en cómo 2 niños que no tenían nada podían crear tanta belleza, mientras él, que lo tenía todo, solo sabía fabricar contratos y dinero. Pensaba en el momento exacto en que su vida se había vaciado, sin que él se diera cuenta, hasta que 2 chicos, haciendo música con basura, se lo habían mostrado sin decir una sola palabra. Marcó el número de los inversores japoneses y habló durante 15 minutos en un inglés impecable, pidiendo disculpas, inventando una emergencia familiar, fijando una nueva reunión para el día siguiente. Ellos aceptaron con la cortesía distante de siempre, pero Felipe percibía la duda en sus voces y supo que tendría que esforzarse el doble para recuperar su confianza. Cuando colgó, permaneció inmóvil mirando por la enorme ventana. Desde allí arriba todo parecía pequeño y ordenado. Coches como juguetes avanzando en líneas perfectas, personas como hormigas cumpliendo horarios importantes. Pero él sabía que ahí abajo existían miles de historias invisibles, como la de aquellos 2 niños, miles de vidas olvidadas en los márgenes. Trabajó el resto del día en piloto automático, resolviendo asuntos sin pensar, mientras su cabeza planeaba qué haría al día siguiente, cómo ayudar de verdad, cómo cumplir su promesa sin robarles la dignidad que habían aprendido a defender solos. Al caer la tarde, cuando la oficina quedó casi vacía, sacó de la cartera una tarjeta idéntica a la que había dado a Rafael y la hizo girar entre los dedos. Para él, era un trozo de cartón más. Para ellos, podía ser una puerta abierta hacia otra vida, esperanza impresa en tinta barata. Apagó el ordenador, se puso la chaqueta y sonrió al ver la mancha de polvo en la espalda. Un recuerdo absurdo y precioso de la mañana más extraña y más sensata de su vida. De camino a casa pasó de nuevo por aquella calle, pero los chicos ya no estaban. Solo quedaba la acera vacía.
Redujo la velocidad, imaginó sus siluetas sentadas allí. Se preguntó dónde dormirían, si habrían comido algo más, si estarían bien. En su apartamento silencioso y enorme, contempló la ciudad iluminada desde la terraza y pensó en cuántas veces había ignorado a personas reales como si fueran parte del decorado. Durmió mal, soñando con un escenario que se derrumbaba mientras él corría sin poder moverse. Despertó sobresaltado a las 3 de la madrugada, con el corazón desbocado, consciente de lo frágil que era todo. A la mañana siguiente se vistió de forma sencilla, se miró al espejo y vio a un hombre distinto, o quizá al mismo, pero con los ojos abiertos por primera vez. Condujo hasta aquella calle y buscó en la acera vacía, sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho. Esperó 15 minutos, a punto de rendirse, cuando por fin vio 2 figuras pequeñas acercarse cargando sus instrumentos improvisados. Y entonces supo que aquella historia, la suya y la de ellos, acababa de empezar de verdad. Rafael caminaba delante abrazando el violín contra el pecho, y Gabriel venía justo detrás, arrastrando una bolsa de plástico repleta de latas y sujetando los palos con los que improvisaban tambores. Cuando vieron a Felipe de pie esperándolos, se detuvieron en mitad de la acera y se miraron con una sorpresa tan sincera que no hacía falta decir nada. No habían creído de verdad que él regresaría. Habían guardado la tarjeta y la esperanza en algún rincón del corazón, pero sin atreverse a pensar que aquello pudiera volverse real. Felipe avanzó hacia ellos y por primera vez vio aparecer en sus rostros sonrisas limpias, sin la sombra de la desconfianza ni del miedo. «Pensasteis que no iba a volver, ¿verdad?», dijo al acercarse, y los chicos rieron bajito, avergonzados, sin negarlo. «Os dije que volvería, y yo siempre cumplo lo que prometo. ¿Habéis desayunado ya?». Negaron con la cabeza, y Felipe reconoció en sus ojos ese hambre escondida, tras el orgullo de quien no quiere admitir que lo está pasando mal. Señaló la misma panadería del día anterior y empezó a caminar sin esperar respuesta, porque sabía que, si preguntaba otra vez, dirían que no necesitaban nada. Rafael y Gabriel se miraron un segundo y lo siguieron, cargando sus instrumentos con un cuidado reverente, como si fueran de cristal. Dentro de la panadería, el aroma a pan recién hecho y café caliente le despertó el apetito. La misma dependienta de la víspera estaba detrás del mostrador y al verlos entrar juntos, sonrió como quien entiende sin que nadie le explique. Felipe pidió 3 cafés con leche, 3 bocadillos y 3 porciones de tarta. Cuando ella preguntó si era para llevar, miró la ropa sucia y las caras manchadas de los chicos y decidió que no. Iban a sentarse allí dentro como cualquier cliente, a comer en una mesa limpia, con servilletas de papel y cubiertos de verdad. «Para tomar aquí», dijo, y los condujo a una mesa junto a la ventana. Algunas personas los observaron con extrañeza, pero Felipe sostuvo las miradas con una serenidad firme hasta que los curiosos desviaron los ojos. Rafael y Gabriel se sentaron con cautela, como si temieran romper algo, dejaron los instrumentos en el suelo y esperaron en silencio. Cuando llegó la comida, comieron despacio, no con la ansiedad del día anterior, sino con una calma respetuosa que mostraba cuánto disfrutaban cada bocado. Gabriel probó el café con leche y frunció el ceño, sorprendido por el sabor de una bebida caliente en una taza de verdad. Rafael se comió medio bocadillo y envolvió la otra mitad en una servilleta para guardarla en el bolsillo. Felipe vio el gesto y comprendió. Era para más tarde, para cuando el hambre regresara. «No hace falta que lo guardes», le dijo en voz baja. «Si luego tenéis hambre, compraré más. Come ahora tranquilo». Rafael sacó el bocadillo y lo dejó de nuevo en el plato, pero no lo abrió. Seguía aferrado a ese instinto de supervivencia que nace tras demasiados días, sin saber cuándo volverás a comer. Mientras desayunaban, Felipe los observaba con atención, descubriendo detalles invisibles a primera vista.
la pequeña cicatriz sobre la ceja de Rafael, las uñas mordidas de Gabriel, la forma en que miraban a la puerta de vez en cuando, como si temieran que alguien fuera a echarlos. Incluso allí, sentados en una mesa limpia, seguían tensos, preparados para huir. Cuando terminaron, Felipe habló despacio. «Quiero aclararos algo sobre lo que os propuse ayer. No quiero que haya malentendidos». Los chicos se pusieron rígidos, con los puños cerrados bajo la mesa, esperando la parte amarga que siempre seguía a las promesas bonitas. «No quiero llevaros a un albergue», continuó, y vio cómo sus hombros se relajaban un poco. «Sé que allí suelen separar a los hermanos, y vosotros no queréis eso. Tampoco quiero entregaros a una institución donde seríais solo 2 números más. Lo que quiero es algo diferente». Hizo una pausa, ordenando las ideas que había rumiado toda la noche. «Tengo un piso grande donde vivo solo», explicó con cuidado. «Tiene 3 habitaciones y apenas uso una. Pensé que podríais quedaros allí, cada uno con su cuarto, con cama de verdad, con baño, con todo. Contrataría a alguien para cocinar, para ayudar con la casa. Iríais al colegio por la mañana y por la tarde tendríais clases de música con profesores de verdad. Los fines de semana podríais hacer lo que quisierais, incluso venir aquí a tocar si os apetece». Rafael y Gabriel se miraron incrédulos, con ese miedo de quien busca la trampa escondida en una oferta demasiado generosa. «¿Y qué querría usted a cambio?», preguntó Rafael con una desconfianza aprendida a golpes. «Sabemos que nadie hace nada gratis». El pecho de Felipe se encogió al oírlo. Lo miró a los ojos y habló desde el fondo del alma. «No quiero nada a cambio. Sé que cuesta creerlo, pero es la verdad. Ayer, al veros tocar aquí, entendí algo. He pasado la vida ganando dinero y firmando contratos, y al final del día vuelvo a casa solo, sin nada que importe de verdad. Vosotros me recordasteis que existen cosas más valiosas que el dinero. Quiero ayudaros no porque espere algo, sino porque lo necesito yo, para sentir que mi vida tiene un sentido más allá de ganar más y más». Los 2 chicos guardaron silencio, digiriendo aquellas palabras como si fueran una música nueva que aún no sabían interpretar. Gabriel jugueteaba con nerviosismo con el vaso vacío de café con leche, mientras Rafael mantenía la mirada clavada en la mesa, como si buscara respuestas grabadas en la madera. Pasó un tiempo que a Felipe le pareció eterno, hasta que Gabriel alzó por fin los ojos y lo miró con esa fragilidad pura que aún no había sido del todo destruida por la vida en la calle. «¿Y si no funciona?», susurró tan bajo que Felipe tuvo que inclinarse hacia adelante para oírlo. «¿Y si vamos a vivir allí y dentro de unos días usted cambia de opinión y nos pide que nos vayamos? Nos habremos acostumbrado a una cama, a comida todos los días, y entonces volver a la calle será peor todavía». Felipe comprendió aquel miedo al instante, porque era el temor más profundo de quienes viven al límite, el miedo a ilusionarse y ver cómo esa ilusión se rompe en 1000 pedazos, el miedo a confiar y volver a ser traicionado, a aferrarse a algo y perderlo todo una vez más. Sabía que no podía prometer un camino perfecto, porque la vida nunca lo es, pero sí podía prometer esfuerzo y verdad. «No voy a cambiar de idea», dijo con firmeza. «No soy de los que prometen una cosa y hacen otra. Si os ofrezco esto es porque estoy dispuesto a llegar hasta el final. No importa cuánto tiempo lleve, pero tenéis que entender algo. No será fácil para nadie. Tendréis que adaptaros a una vida completamente distinta. Ir al colegio todos los días, cumplir horarios, hacer cosas que quizá no os gusten. Y yo tendré que aprender a vivir con 2 niños después de haber estado siempre solo. Habrá días difíciles, discusiones, momentos en los que todos querremos rendirnos. Pero si nos comprometemos de verdad, si lo intentamos juntos, creo que puede salir bien». Rafael se mordió el labio inferior, librando una batalla silenciosa entre el deseo de aceptar aquella oportunidad y el miedo a otra decepción.
Miró a Gabriel y los dos mantuvieron una de esas conversaciones mudas que solo los hermanos muy unidos saben tener. Al cabo de unos segundos, Rafael volvió a mirar a Felipe y por primera vez desde que se conocían, él vio lágrimas formándose en sus ojos. «Está bien», dijo con la voz temblorosa. «Aceptamos, pero si después cambia de idea, lo entenderemos. Ya estamos acostumbrados». Felipe tendió la mano por encima de la mesa. Rafael dudó unos instantes y luego la tomó. Aquel apretón no fue un simple gesto, era un pacto silencioso, una promesa compartida de intentarlo pese a todo. Gabriel extendió la suya también, y Felipe la estrechó, sintiendo aquellas manos pequeñas y ásperas, frágiles y sorprendentemente fuertes al mismo tiempo. «Lo primero que tenemos que hacer es ir a un centro de salud», dijo cuando se soltaron. «Unas revisiones, vacunas. Luego compraremos ropa nueva y os llevaré al piso para que os duchéis y descanséis. Mañana empezamos con lo demás. Colegio, papeles, profesores de música. Hoy solo es para que os acostumbréis a la idea». Los chicos asintieron. Felipe pagó la cuenta y, mientras esperaba el cambio, miró por la ventana la calle llena de gente corriendo sin mirar a nadie más que a sus propios problemas. Pensó en lo fácil que era vivir así, encerrado en uno mismo, y en lo difícil pero necesario que era romper ese hábito y hacer algo que de verdad importara. Salieron de la panadería y se acercaron al coche. Rafael y Gabriel se detuvieron frente a él, observándolo como si fuera un objeto de otro planeta. Felipe abrió la puerta trasera e hizo un gesto para que subieran. «Podéis poner los instrumentos en el maletero o llevarlos con vosotros si preferís». Los chicos eligieron abrazarlos contra el pecho y se sentaron con cuidado sobre el cuero beige, rígidos, temiendo estropear algo. Desde el retrovisor, Felipe vio sus ojos grandes explorándolo todo con una mezcla de fascinación y miedo. Durante el trayecto al centro de salud les explicó con calma qué les harían allí. Gabriel se puso pálido al oír lo de los análisis de sangre y Rafael apoyó una mano protectora en su hombro. Al llegar, encontraron una sala abarrotada de madres, ancianos, niños llorando. La recepcionista miró a los chicos con una ternura cansada y les dijo que intentarían atenderlos, aunque habría que esperar. Se sentaron en un banco duro. Rafael sostenía el violín en el regazo y Gabriel casi se pegaba a él, buscándose sin darse cuenta. 40 minutos después, una enfermera de cabello gris y mirada fatigada los llamó. Los pesó, tomó nota y frunció el ceño al ver los números. «¿Cuántos años tienen?» «10», respondió Rafael. «11 en diciembre». La mujer hizo preguntas que los chicos no supieron contestar porque nunca habían ido al médico. Los examinó con cuidado, escuchó sus pulmones, revisó sus ojos. «Necesitarán varias vacunas y análisis», dijo a Felipe. «Puede que tengan anemia, pero con buena alimentación se arregla». «¿Es usted su padre?» Felipe dudó un segundo. «Soy responsable de ellos ahora», respondió, y aquellas palabras le sonaron extrañas y al mismo tiempo profundamente verdaderas. La enfermera aplicó las vacunas y los dos soportaron las agujas sin una sola lágrima. Y en ese pequeño cuarto impregnado de olor a alcohol, sin darse cuenta, acababa de empezar algo que ninguno de los tres había imaginado posible. Aunque los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas, la enfermera extrajo la sangre con cuidado para los análisis y les explicó que los resultados estarían listos en una semana. Anotó el número de teléfono de Felipe y le pidió que regresara con los niños cuando llegaran los informes. Cuando salieron del centro de salud, ya rozaba el mediodía y el sol caía implacable desde lo alto. «Ahora vamos a compraros ropa nueva», dijo Felipe mientras abría la puerta del coche. «¿Hay algún centro comercial cerca?»
Condujo hasta el más próximo, y durante el trayecto, Rafael y Gabriel permanecieron en silencio en el asiento trasero, mirando la ciudad desfilar por la ventanilla como si fuera un paisaje de otro mundo. Rascacielos de cristal, coches relucientes, personas elegantes caminando deprisa con bolsas de colores. Era un universo completamente distinto del suyo, hecho de aceras sucias y latas convertidas en música. Al llegar al aparcamiento, los dos contemplaron el edificio inmenso de vidrio y luces con la misma mezcla de temor y asombro. Bajaron del coche y Felipe los guió hasta la entrada principal. Las puertas automáticas se abrieron de golpe y los niños dieron un salto atrás, sobresaltados. Felipe sonrió y atravesó primero para mostrarles cómo funcionaban. Ellos lo siguieron despacio, mirando alrededor, intentando comprender cómo aquellas puertas sabían cuándo abrirse. Dentro, el aire acondicionado soplaba tan frío que Gabriel se frotó los brazos, sorprendido por una sensación que casi había olvidado. Las tiendas brillaban con escaparates llenos de maniquíes impecables. Sonaba música por los altavoces y llegaba desde lo alto el aroma tentador de la zona de restauración. Demasiados sonidos, luces y olores para dos chicos acostumbrados al silencio nocturno de la calle y al rugido constante del tráfico. Felipe notó cómo se tensaban y apoyó una mano en el hombro de cada uno. «Sé que es mucho de golpe», murmuró. «Vamos despacio. Entramos en una tienda, elegimos ropa y nos vamos». Asintieron, aunque seguían rígidos mientras avanzaban por el pasillo reluciente. Algunas miradas los siguieron con curiosidad o desdén. Una mujer elegante se apartó como si la pobreza fuera contagiosa, y Felipe sintió un nudo de rabia en el pecho, pero siguió adelante. Entraron en una tienda infantil, donde una dependienta joven los recibió con una sonrisa automática que se apagó al ver a los niños. Miró a Felipe, luego a Rafael y Gabriel, desconcertada. «¿Puedo ayudarle?», preguntó con cortesía distante. «Necesito ropa completa para ellos», respondió Felipe. «Pantalones, camisetas, ropa interior, calcetines, zapatillas, al menos 3 conjuntos para cada uno». Ella volvió a mirarlos, evaluándolos en silencio, y acabó asintiendo. «¿Talla? No lo sé, que se prueben». La chica dudó y tomó algunas prendas básicas, las más sencillas y baratas, y se las tendió. Felipe comprendió de inmediato la suposición que escondía aquel gesto. «No», dijo con calma firme, «quiero que me enseñe lo mejor que tengan, y que ellos elijan lo que les guste». La dependienta parpadeó sorprendida, y entonces comenzó a sacar camisas de buena tela, vaqueros resistentes, zapatillas nuevas. Por primera vez se dirigió a los niños. «¿Os gustan estos colores?». Rafael y Gabriel miraban en silencio, como si no supieran que tenían derecho a elegir. «Podéis escoger», dijo Felipe agachándose a su altura. «Lo que queráis». Gabriel tocó una camisa verde oscuro con timidez y miró a Felipe en busca de aprobación. Cuando él asintió, la abrazó contra el pecho. Rafael eligió una gris con un dibujo sencillo. Poco a poco fueron perdiendo el miedo, seleccionando vaqueros, zapatillas blancas que olían a goma nueva, calcetines suaves, ropa limpia. Y con cada elección, Felipe veía cómo regresaba un poco de luz a sus ojos. Al final, el mostrador quedó cubierto de bolsas. El total subió en la pantalla hasta una cifra que habría hecho vacilar a cualquiera. Pero Felipe pasó la tarjeta sin pestañear. Salieron con las manos llenas de ropa nueva y promesas. «¿Queréis cambiaros ahora?», preguntó, pero ellos negaron con la cabeza. Primero querían bañarse, borrar de la piel la suciedad acumulada de meses, quizá de años. Volvieron al coche, cargaron las bolsas en el maletero y Felipe puso en el GPS la dirección de su apartamento. Mientras conducía, sintió un extraño temblor en el estómago. No era miedo exactamente, sino la conciencia de que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. 20 minutos después llegaron a su edificio, en una zona elegante, un bloque moderno con seguridad privada.
El portero abrió el acceso al reconocer el coche, pero frunció el ceño al ver a los dos niños sucios en el asiento trasero, sin imaginar que, en aquel instante, 3 vidas acababan de cambiar para siempre. Felipe aparcó en su plaza habitual y salió del coche. Abrió la puerta trasera y ayudó a los niños a bajar, mientras sacaba varias bolsas del maletero. «Buenas tardes, don Felipe», saludó el portero al acercarse con ese tono respetuoso que apenas lograba disimular su curiosidad. «¿Quiere que le ayude con las bolsas?» «Sí, por favor, gracias», respondió Felipe, entregándole la mitad. «Ellos son Rafael y Gabriel. A partir de hoy van a vivir conmigo». El portero miró primero a los niños y luego a Felipe, con una expresión llena de preguntas que sabía que no debía formular. Tomó las bolsas y los acompañó hasta el ascensor. Dentro del ascensor cubierto de espejos, Rafael y Gabriel se vieron por primera vez reflejados de cuerpo entero y Felipe notó el impacto en sus rostros. Era como si por fin comprendieran lo sucios y desgastados que parecían. Gabriel levantó la mano y tocó su propia cara en el espejo, incrédulo de que aquella imagen manchada fuera realmente él. El apartamento de Felipe estaba en la planta 18 y cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, los niños avanzaron despacio, observando el pasillo impecable de suelo de mármol y paredes blancas. Felipe caminó hasta su puerta, la abrió y les hizo una seña para que entraran. Ellos cruzaron el umbral con pasos temerosos, como si invadieran un territorio sagrado. El piso era amplio y moderno, con muebles minimalistas y una decoración elegante. Un salón luminoso con sofás de cuero blanco y una televisión gigantesca ocupando la pared. Una cocina integrada con encimera de mármol y electrodomésticos de acero brillante. Un pasillo que conducía a dormitorios y baños. Todo estaba pulcro y ordenado, gracias a la limpiadora que venía 3 veces por semana. Rafael y Gabriel se quedaron inmóviles en la entrada, sin saber si podían apoyar sus chanclas sucias sobre aquel suelo reluciente. «Adelante», dijo Felipe, dejando las bolsas en el suelo. «Este es el apartamento, y desde ahora también es vuestra casa. Voy a enseñaros vuestros cuartos». Recorrió el pasillo y abrió la puerta de la primera habitación, vacía desde hacía 5 años. Era un dormitorio mediano, con una cama individual, sábanas limpias dobladas encima, un armario empotrado esperando ropa, una ventana grande con vistas a la ciudad. No había juguetes ni colores infantiles, porque nunca había pensado en niños allí. «Este puede ser tuyo, Rafael», dijo. Y vio cómo los ojos del niño se abrían como si estuviera entrando en un palacio. «Y el de al lado será para Gabriel. Podéis decorarlos como queráis, colgar cosas en las paredes, mover los muebles, son vuestros». Gabriel entró en el segundo cuarto casi idéntico y giró lentamente sobre sí mismo, absorbiéndolo todo. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo, viendo coches diminutos y personas como hormigas, una ciudad infinita desde una altura que jamás había conocido. «¿Estos cuartos son solo nuestros?», preguntó Rafael, con la voz temblando de incredulidad. «Solo vuestros», confirmó Felipe. «Cada uno con su cama. Nunca más tendréis que dormir en la calle ni compartir con desconocidos». Los niños se miraron y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas aún sucias. No eran lágrimas de pena, sino de alivio, de una alegría tan grande que no cabía en el pecho. Gabriel abrazó a Rafael y permanecieron así, llorando en silencio, mientras Felipe sentía un nudo cerrársele en la garganta. Nunca había visto a 2 niños llorar de felicidad por algo tan básico como un cuarto propio. «Ahora toca bañaros», dijo, tratando de controlar la emoción. «Hay 2 baños en el pasillo, uno para cada uno. Tenéis champú, jabón, toallas. ¿Sabéis usar la ducha?». Negaron con la cabeza y Felipe comprendió que quizá nunca habían conocido una ducha de verdad. Les enseñó a abrir el agua, regular la temperatura, usar los productos. Dejó toallas limpias y ropa nueva preparada. «Tomad todo el tiempo que queráis»,
dijo antes de cerrar. No hay prisa. Se sentó en el sofá y escuchó el murmullo del agua. Pensó en cómo, la mañana anterior, había despertado solo, planeando otro día rutinario, y ahora esperaba a dos niños casi desconocidos que iban a dormir bajo su techo. La vida se le había dado la vuelta en menos de un día. Cuando el primer grifo se cerró, Rafael apareció vestido con ropa nueva, limpio y con el pelo mojado. Por primera vez, Felipe vio su verdadero rostro, los ojos castaños claros, las mejillas sonrosadas. Era un niño hermoso bajo toda aquella mugre pasada. Poco después salió Gabriel, también impecable, sonriendo con esa sonrisa pura que solo un niño puede ofrecer cuando se siente a salvo. Se quedaron frente a él, expectantes. Felipe los miró con una emoción nueva, una mezcla de orgullo, temor, responsabilidad y un amor inesperado. ¿Tenéis hambre?, preguntó al ver la hora. ¿Pido comida o cocino algo? Se miraron, dudando. Comemos lo que sea, dijo Gabriel en voz baja, cargando años de resignación en esa frase. Felipe sintió de nuevo esa punzada en el pecho. Los llevó a la cocina y abrió la nevera llena de alimentos que siempre había comido solo. Puedo hacer pasta con tomate y carne o arroz con judías y pollo. ¿Qué preferís? Rafael observó los ingredientes como si le ofrecieran un tesoro, incapaz aún de creer que por primera vez en su vida podía elegir. Gabriel se acercó a la encimera y rozó con los dedos un tomate rojo y brillante, como si estuviera tocando una joya frágil y valiosa. Arroz y alubias, dijo por fin Rafael. Nos gusta el arroz con alubias. Hace mucho que no comemos eso. Felipe empezó a cocinar mientras los niños se sentaban en los taburetes altos alrededor de la isla, observando cada uno de sus movimientos con una atención casi reverente. Lavó el arroz, lo puso a hervir, sazonó el pollo con ajo y sal, sacó el recipiente de judías ya cocidas de la nevera para calentarlas. Mientras trabajaba, hablaba con ellos en voz suave, preguntando cosas sencillas sobre sus vidas, cuidando de no insistir cuando notaba que algún recuerdo dolía demasiado. ¿Siempre habéis sido solo vosotros dos?, preguntó mientras cortaba el pollo en trozos pequeños. ¿No tenéis más hermanos? Los niños guardaron silencio unos segundos y se miraron con esa complicidad cargada de historia que compartían desde siempre. Rafael jugueteó nervioso con sus manos limpias, aún extrañas, sin la suciedad bajo las uñas, antes de responder con una voz medida y prudente. Somos solo nosotros desde siempre. No recordamos nada de cuando éramos muy pequeños. Lo primero que recordamos es estar ya en la calle, los dos solos, cuidándonos uno al otro. Hay gente que dice que nos abandonaron, pero no sabemos si es verdad. Felipe detuvo el cuchillo por un instante, sintiendo el peso de aquella confesión. Dos niños dejados atrás tan pronto que ni siquiera conservaban memoria de una familia, creciendo en la calle, aprendiendo a sobrevivir antes de tener edad para comprender el mundo. Pensó en lo aterrador que debió de ser despertar un día y descubrir que no había nadie más, que estaban completamente solos. ¿Y nunca intentasteis pedir ayuda?, preguntó retomando el corte. ¿Nunca fuisteis a una iglesia, a un centro, a algún sitio? Gabriel balanceó las piernas desde el taburete y miró sus manos, con las uñas mordidas hasta quedar irregulares, señal muda de una ansiedad constante que llevaba dentro, aunque sonriera. Lo intentamos algunas veces, dijo en voz baja, pero siempre querían separarnos. Decían que los gemelos tenían que tener identidad propia, que no podíamos estar siempre juntos, que debíamos aprender a ser independientes. Pero nosotros no queremos ser independientes el uno del otro, solo queremos quedarnos juntos, así que siempre huíamos antes de que nos llevaran a sitios distintos. Felipe comprendió en ese momento que su unión iba más allá de la sangre. Eran dos mitades de una misma alma, un equilibrio frágil que solo existía cuando estaban juntos. Separarlos sería arrancarles una parte esencial de quienes eran, y allí, en silencio, se prometió que jamás permitiría que nadie los apartara.
La comida estuvo lista y sirvió 2 platos abundantes de arroz blanco humeante, judías brillantes y trozos generosos de pollo especiado. Los colocó ante ellos y vio cómo sus ojos se agrandaban frente a aquella comida real, caliente, hecha con cuidado. Comida que no venía de la basura ni de restos abandonados. Al principio comieron despacio, casi con timidez, pero pronto el hambre venció a la educación y devoraron cada bocado. Felipe también se sirvió y se sentó con ellos, observando en silencio, pensando en cuántas veces había desperdiciado platos así sin darles valor, cuántas veces había dejado comida por no gustarle el sabor, sintiendo vergüenza por una abundancia que nunca había cuestionado. Cuando terminaron, limpiaron los platos con trozos de pan hasta no dejar ni un grano de arroz y bebieron el agua hasta la última gota. Después se quedaron sentados, con el estómago lleno por primera vez en mucho tiempo, mirando aquella cocina enorme como si todavía dudaran de que fuera real y no un sueño a punto de romperse. ¿Queréis ver la televisión?, preguntó Felipe tras recoger y guardar todo. ¿O preferís descansar un poco? Ha sido un día muy largo. Eligieron la televisión, fascinados por aquella pantalla inmensa que nunca habían tenido a su disposición. Felipe los dejó sentados en el sofá blanco, ahora marcado por 2 pequeñas huellas húmedas, y fue a su despacho, cerrando la puerta para darse unos minutos de soledad. Se sentó ante el escritorio, encendió el ordenador y vio decenas de correos acumulados, mensajes del socio preguntando cuándo volvería a la oficina, clientes quejándose de retrasos, inversores japoneses confirmando la reunión del día siguiente. Todo aquel mundo de contratos y cifras que había sido su vida hasta ayer le pareció de pronto lejano y sin sentido. Respondió solo a lo más urgente con frases breves y profesionales. Ignoró el resto, incapaz de enfrentarse a ello. Permaneció allí, escuchando el murmullo de la televisión y las risas ocasionales de los niños, un sonido nuevo en un apartamento que siempre había estado demasiado silencioso, lleno de una soledad que había aprendido a aceptar. Ahora ese silencio estaba roto por voces infantiles y risas auténticas, y de algún modo el hogar parecía más vivo que nunca. Entonces sonó su teléfono. Al mirar la pantalla vio el nombre de Marcelo, su socio, y dudó un segundo antes de responder, sabiendo que aquella conversación no sería sencilla. Marcelo seguramente estaba nervioso por los inversores y necesitaba asegurarse de que Felipe estaría presente en la reunión del día siguiente. Felipe contestó y apoyó el teléfono en la oreja, preparándose para una avalancha de reproches y preguntas. «Por fin, Felipe», dijo Marcelo con una voz tensa, sostenida a duras penas por la calma. «Tienes que explicarme qué demonios está pasando. Desapareces todo el día, no respondes mensajes, faltas a la reunión más importante del año y ahora me ignoras. Los japoneses aceptaron moverla para mañana, pero dejaron claro que es la última oportunidad. Si no apareces, firman con la competencia y perdemos 15 millones. Felipe respiró hondo y miró por la ventana del despacho la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Edificios tras edificios llenos de vidas, de luchas invisibles, de problemas silenciosos. Y de pronto aquel dinero, aquella cifra gigantesca, aquella reunión decisiva, le parecieron diminutos frente a lo que de verdad importaba. «Estaré allí mañana», dijo con una serenidad que lo sorprendió incluso a él. «No te preocupes. Cerraré el trato y todo saldrá bien. Pero necesito que entiendas algo, Marcelo. Mi vida ha cambiado por completo en las últimas 24 horas. He tomado una decisión que va a afectar a todo lo que venga después y necesito que confíes en mí ahora más que nunca». Al otro lado de la línea se hizo un silencio denso y Felipe imaginó a Marcelo sentado solo en la oficina, tratando de comprender qué estaba ocurriendo con su socio. Pasaron unos segundos antes de que hablara, con una voz cargada de desconcierto y preocupación. «¿Qué decisión? Felipe, me estás asustando. ¿Qué puede cambiar tu vida en un solo día?»
Felipe miró por la puerta entreabierta y alcanzó a ver un trocito del salón donde Rafael y Gabriel seguían sentados en el sofá, completamente absortos en el dibujo animado. Pensó en lo imposible que sería explicar aquello a alguien que quizá nunca lo entendería, en cómo hacerle ver a Marcelo que había encontrado algo infinitamente más valioso que el dinero o el éxito por los que llevaban 10 años corriendo sin descanso. «He acogido a 2 niños», dijo por fin, y las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. «Bueno, todavía no es oficial, pero viven conmigo ahora. Son 2 gemelos de 10 años que estaban en la calle. Los encontré ayer tocando música y decidí ayudarlos. Sé que suena a locura, sé que pensarás que he perdido la cabeza, pero es la decisión más correcta que he tomado en toda mi vida». El silencio que siguió fue tan largo que Felipe llegó a pensar que la llamada se había cortado. Entonces oyó a Marcelo inspirar profundamente, como si intentara digerir aquella noticia imposible. Cuando habló, lo hizo con extremo cuidado, tratando de no decir algo equivocado. «Felipe, no sé qué decir. Esto es muy repentino. ¿Estás seguro de haberlo pensado bien? Adoptar niños es una responsabilidad enorme. No es algo que se haga por impulso. Y 2 niños de la calle. No sabes nada de su historia. No sabes por lo que han pasado. No sabes si funcionará». Felipe sabía que todo aquello era cierto. Era impulsivo, arriesgado, una decisión gigantesca tomada demasiado deprisa. Pero también sabía, en lo más hondo del pecho, que era lo correcto, que aquellos niños lo necesitaban tanto como él a ellos, que de algún modo extraño el universo los había puesto en su camino justo cuando más necesitaba un propósito real. «Lo sé», respondió, «y tienes razón en todo. Es una locura, es arriesgado, es impulsivo, pero por primera vez en años siento que estoy haciendo algo que de verdad importa, algo que cambia la vida de alguien, no solo firmar contratos y ganar dinero. Ellos necesitan ayuda y yo puedo dársela. Es así de simple». Marcelo suspiró con fuerza y Felipe oyó papeles moverse al otro lado de la línea. Seguramente seguía en la oficina, trabajando hasta tarde como siempre, viviendo la misma vida vacía que Felipe había llevado hasta ayer. «De acuerdo», dijo finalmente, «sigo pensando que deberías reflexionar más, pero confío en ti. Siempre has sido sensato. Solo te pido una cosa, no dejes que esto afecte al trabajo. Tenemos una empresa, empleados que dependen de nosotros, compromisos que cumplir». Felipe prometió que mantendría todo bajo control y colgó con un peso nuevo sobre los hombros. Sabía que no sería fácil conciliar su nueva vida con 2 niños y sus obligaciones profesionales, que llegarían momentos en los que tendría que elegir entre una reunión importante y estar presente para ellos. Y ya sabía qué elegiría cuando ese día llegara. Los niños siempre irían primero porque las reuniones se podían aplazar, pero la infancia no regresaba jamás. Volvió al salón y encontró a Rafael y Gabriel todavía hipnotizados por la televisión, acurrucados en el sofá, con Gabriel apoyando la cabeza en el hombro de su hermano. Parecían tan tranquilos y seguros que una ola de protección le atravesó el pecho. Se sentó en el otro sofá y los observó en silencio. Al cabo de una hora notó que luchaban contra el sueño, con los párpados pesados. Apagó la televisión y los vio sobresaltarse, como si esperaran que algo malo ocurriera. «Es hora de descansar», dijo con suavidad. «Ha sido un día largo. Podéis ir a vuestros cuartos. Aquí no tenéis que tener miedo, estáis a salvo». Se levantaron despacio, todavía tensos, y caminaron por el pasillo cogidos de la mano. Se detuvieron en la puerta de cada habitación, mirando dentro como si aún dudaran de que aquello fuera real. «¿Podemos dormir juntos?», preguntó Gabriel con voz temblorosa. «Siempre dormimos juntos. No sabemos dormir separados». Felipe comprendió enseguida aquel miedo. Asintió y arrastró uno de los colchones hasta el cuarto de Rafael, colocándolo junto a la cama. «Mañana lo organizamos mejor», dijo mientras extendía las sábanas. «Hoy podéis dormir así, cerquita». Los niños se tumbaron, cada uno en su colchón,
con las manos entrelazadas entre ambos. Felipe los cubrió con una manta ligera y los observó quedarse dormidos, pequeños y frágiles, respirando al fin sin sobresaltos. Cerró la puerta dejando una rendija abierta y se fue a su cuarto. Se tumbó vestido mirando al techo, pensando en todo lo que vendría: la escuela, los papeles, las explicaciones, los juicios de quienes no entenderían. Durmió mal, despertándose varias veces para comprobar que seguían allí. En una de esas visitas encontró a Rafael despierto, con los ojos brillando en la oscuridad. ¿No puedes dormir?, preguntó sentándose en el suelo. «Tengo miedo», susurró el niño. «Miedo de despertar mañana y que todo haya sido un sueño. Ya hemos soñado muchas veces con tener una casa, comida todos los días, alguien que nos cuide, y siempre al despertar volvemos a la calle. ¿Y si mañana pasa lo mismo?». Felipe le acarició el cabello aún húmedo y con olor a champú. «Esto no es un sueño», dijo con una convicción profunda. «Mañana despertarás aquí, en esta cama, en este piso, y yo seguiré aquí. Desayunaremos juntos y empezaremos a planear vuestro futuro. Es real, Rafael. Ahora estás a salvo». Rafael cerró los ojos despacio, como si probara aquellas palabras para ver si esta vez no se desvanecían como tantas promesas rotas. Felipe permaneció sentado en el suelo del dormitorio hasta notar que la respiración del niño se volvía lenta y profunda, señal inequívoca de que por fin había caído en un sueño verdadero. Se levantó con sumo cuidado para no hacer ruido. Salió del cuarto dejando la puerta entreabierta y regresó a su propia habitación. No consiguió dormir. La mente no dejaba de girar alrededor de todo lo que tendría que resolver al día siguiente. Cuando el sol empezó a asomar entre los edificios, Felipe ya estaba despierto, tomando café y revisando los documentos que debía llevar a la reunión con los inversores japoneses. Le había prometido a Marcelo que estaría allí y pensaba cumplirlo, aunque supiera que su cabeza iba a quedarse atrás junto a los dos niños que aún dormían en el cuarto contiguo. A las 7 de la mañana oyó pasos en el pasillo y al asomarse encontró a Rafael y Gabriel de pie en la puerta de su habitación, mirando alrededor como si comprobaran que todo seguía existiendo y no había sido un sueño. «Buenos días, Felipe», dijeron, y él vio el alivio dibujarse en sus rostros al entender que era real, que habían dormido en camas de verdad y despertado en el mismo lugar seguro. «¿Habéis dormido bien?», asintieron y avanzaron hacia el salón con esa cautela de quien no está acostumbrado a moverse libremente en un espacio propio. Se sentaron en el sofá y Felipe les llevó zumo y pan con mantequilla que había preparado. Mientras desayunaban, les explicó que tenía que ir a una reunión importante, pero que volvería antes del mediodía y entonces se ocuparían de la escuela y de los papeles. «Os quedaréis aquí hasta que vuelva», dijo, y vio cómo la tensión reaparecía en sus hombros. «Sé que no estáis acostumbrados a estar en lugares cerrados, pero necesito que confiéis en mí. Cerraré la puerta por fuera para que nadie entre, pero podéis salir si lo necesitáis. La llave estará en la mesita de la entrada. Hay comida en la nevera, hay televisión, tenéis todo lo que haga falta. Volveré pronto, lo prometo». Rafael y Gabriel se miraron con esa conversación muda que solo ellos entendían, y Felipe percibió que no temían al apartamento, sino a que él se marchara y no regresara jamás. Miedo a que todo aquello fuera una ilusión breve que se rompería en cuanto cruzara la puerta. Se agachó frente a ellos y tomó sus manos pequeñas y limpias, aún sorprendidas de no tener callos. «Voy a volver», dijo mirándolos a los ojos. «Sé que es difícil confiar, pero os pido que lo intentéis. Salgo, voy a mi reunión y regreso en unas horas, y cuando vuelva comeremos juntos y empezaremos a organizar vuestra vida. ¿De acuerdo?». Asintieron, aunque el temor seguía brillando en sus miradas, y Felipe salió con un nudo en el pecho.
Bajó en el ascensor hasta el garaje, pensando en lo extraño que era sentir una preocupación tan intensa por dos niños a los que conocía desde hacía tan poco. Como si una parte dormida de su corazón hubiera despertado de golpe y ya no pudiera apagar aquella necesidad urgente de protegerlos. La reunión con los inversores japoneses tuvo lugar en una sala acristalada del 20º piso de un edificio del centro. Cuando llegó, Marcelo ya estaba allí con 3 hombres de traje oscuro y semblantes severos. La reunión duró 2 horas y, sobre el papel, fue un éxito. Felipe presentó cifras, proyecciones, respondió a cada pregunta con la seguridad pulida durante 10 años. Pero su mente se dividía una y otra vez, preguntándose si los niños estarían bien, si tendrían miedo, si se arrepentirían de haberse quedado. Cuando los japoneses salieron para deliberar, Marcelo se acercó con gesto serio y lo llevó a un rincón apartado. ¿Estás bien?, le preguntó con auténtica preocupación. Has estado impecable, pero te conozco desde hace 10 años y sé cuándo no estás del todo aquí. ¿Estás pensando en los niños? Felipe asintió sin mentir. Miró por la enorme ventana y vio la ciudad extendida a sus pies. Millones de vidas cruzándose sin saberlo, y en algún lugar 2 niños esperaban en un apartamento, deseando que él cumpliera su promesa. Sé que crees que estoy loco, dijo sin apartar la vista. Y quizá lo esté. Pero ayer, cuando vi a esos niños tocando música en la calle con instrumentos hechos de basura, entendí algo. He pasado mi vida persiguiendo cosas que no importan de verdad. Dinero, éxito, prestigio. Todo eso está vacío si no hay nadie con quien compartirlo. Llevo tanto tiempo solo que había olvidado lo que se siente al saber que alguien te espera en casa. Marcelo guardó silencio unos segundos, y Felipe notó cómo algo cambiaba en su expresión, como si pensara en su propia vida, en los fines de semana perdidos trabajando, en los vínculos sacrificados por la carrera. Lo entiendo, dijo al fin con una voz más suave de lo habitual. Y creo que estás haciendo lo correcto. Solo recuerda que también tienes responsabilidades aquí. Tendrás que encontrar un equilibrio. Felipe prometió intentarlo, y salió casi corriendo hacia el coche. Condujo de vuelta al apartamento con una ansiedad creciente en cada semáforo. Cuando por fin llegó al edificio y subió en el ascensor, el corazón le latía demasiado rápido. Abrió la puerta y encontró a Rafael y Gabriel sentados en el sofá, exactamente donde los había dejado. Saltaron al verlo entrar. Tenían los ojos enrojecidos como si hubieran llorado, aunque intentaban disimularlo. Dije que volvería, dijo acercándose, viendo cómo el alivio les inundaba el rostro. Pensasteis que no regresaría, ¿verdad? Gabriel se secó los ojos con el dorso de la mano, pero era evidente que habían pasado esas horas con el miedo clavado en el pecho. Rafael mordió su labio intentando ser fuerte, pero cuando Felipe apoyó la mano en su hombro, se derrumbó y empezó a llorar en silencio, como quien ha aprendido a no hacer ruido para no molestar. Creímos que habías cambiado de idea, sollozó. Pensamos que era demasiada responsabilidad y que nos ibas a dejar. Todos siempre nos dejan. A Felipe le dolió físicamente escucharlo y los atrajo a los dos contra su pecho en un abrazo fuerte, el primero de verdad que compartían. Sintió como los cuerpos pequeños temblaban, como se aferraban a su camisa con miedo a que desapareciera si lo soltaban. Felipe permaneció abrazándolos durante un tiempo que le pareció infinito, aunque en realidad fueron solo unos minutos, hasta que los sollozos se apagaron y las respiraciones volvieron a acompasarse. «No voy a abandonaros», dijo con voz firme cuando por fin se separaron. «Sé que os costará creerlo, porque ya os han decepcionado muchas veces, pero no os lo demostraré con palabras, sino con hechos. Cada día estaré aquí, cada día volveré cuando salga. Cada día os mostraré que podéis confiar en mí». Almorzaron juntos comida que Felipe pidió en un restaurante cercano. Arroz, alubias, carne y ensalada.
Esta vez, los niños comieron más despacio, empezando a comprender que habría comida al día siguiente y al otro, que el hambre ya no iba a dictar sus horas. Después de comer, Felipe empezó a llamar a distintos contactos y a ordenar la nueva vida de los niños. Llamó a un abogado especializado en adopciones que le explicó el laberinto de trámites que les esperaba. Llamó a varios colegios privados preguntando por plazas. Contactó con una trabajadora social que podría ayudar con la documentación. Mientras hacía esas llamadas, Rafael y Gabriel permanecían sentados cerca de él, escuchando cada palabra, cada plan, cada decisión, como si necesitaran oírlo todo para convencerse de que aquello era real. Cuando colgó la última llamada, se giró hacia ellos y vio en sus miradas una mezcla intensa de esperanza y miedo. «Bien», dijo ordenando los papeles donde había anotado todo. «A partir del lunes empezaréis el colegio. He conseguido 2 plazas en uno que está cerca de aquí. Tendréis que hacer una pequeña evaluación para ver en qué curso os colocan, pero no es un examen, solo para que sepan lo que ya sabéis. Y sobre la música, he hablado con una profesora de guitarra y con un profesor de percusión. Vendrán a casa 3 veces por semana para daros clase». Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, incapaces de asimilar que su vida estuviera cambiando tan deprisa. Gabriel miró la guitarra vieja apoyada en un rincón y luego volvió a mirar a Felipe con una pregunta silenciosa. «¿Vamos a poder seguir tocando en la calle?», preguntó por fin. Y Felipe entendió que aquello no tenía que ver con el dinero, sino con su identidad, con no perder lo que habían sido. «Claro que sí», respondió sin dudar. «Podéis tocar donde queráis y cuando queráis, pero ahora no lo haréis para poder comer, sino porque os gusta, porque es importante para vosotros. Los fines de semana, si os apetece, podemos ir a la acera donde os conocí y tocar allí, pero solo si queréis, nunca por obligación». Rafael sonrió por primera vez desde que Felipe había salido aquella mañana. Una sonrisa pequeña pero auténtica, que dejaba ver unos dientes torcidos que seguramente nunca habían visto un dentista. Felipe se prometió pedir cita también para eso, una más, entre las 1000 cosas que ahora debía aprender a cuidar. Los días siguientes fueron una carrera constante de médicos, reuniones y papeles. Los llevó al dentista, que dijo que necesitarían tratamiento, aunque nada grave. Al oftalmólogo, que descubrió que Rafael tenía un poco de miopía y necesitaría gafas. A la trabajadora social, que inició el proceso de custodia provisional. Al colegio, donde las pruebas demostraron que eran niños muy inteligentes, aunque con enormes lagunas por falta de escolarización. Decidieron colocarlos en 4º curso, aunque por edad correspondería 5º, para que pudieran reforzar lo que les faltaba. El primer día de clase estaban tan nerviosos que Felipe se quedó 15 minutos sentado con ellos en el coche antes de convencerlos de entrar. Les prometió que estaría allí cuando salieran y los vio caminar juntos hacia el edificio, uno pegado al otro como siempre. Durante las 4 horas que duraron las clases, Felipe intentó trabajar, pero no logró concentrarse y acabó esperando en el aparcamiento, aún sabiendo que era absurdo. Cuando sonó el timbre y los niños empezaron a salir, vio a Rafael y Gabriel buscándolo con los ojos hasta encontrarlo. Corrieron hacia el coche hablando los dos a la vez, contándole todo. La profesora simpática, los compañeros curiosos, las asignaturas nuevas, la merienda deliciosa. Las clases de música comenzaron la semana siguiente y Felipe presenció una transformación que le llenó el alma. La profesora de guitarra trajo un instrumento nuevo para Rafael y cuando él pulsó las primeras notas con cuerdas limpias y bien afinadas, se le llenaron los ojos de lágrimas. El profesor de percusión montó una batería completa en el salón, convertido en aula, y cuando Gabriel se sentó detrás de aquellos tambores y platillos, sonrió tan ancho que parecía que la cara se le fuera a partir en 2. Pasaron 3 meses, y la vida encontró una rutina extraña pero sólida.
Despertaban temprano, desayunaban juntos, iban al colegio, volvían para comer, hacían deberes, tenían música 3 veces por semana, cenaban en familia, veían un poco la televisión y se iban a dormir. Seguían durmiendo en el mismo cuarto, aunque Felipe les ofreciera separarles. Decían que preferían estar cerca, y él lo entendía, porque aquella cercanía era parte esencial de quienes eran. Un sábado por la tarde, Felipe los llevó de nuevo a la acera donde los había encontrado por primera vez. Colocaron allí sus instrumentos nuevos, en el mismo sitio donde antes tocaban con instrumentos hechos de basura. Pero ahora todo era distinto. Ya no existía la urgencia desesperada de ganar dinero para sobrevivir. Tocaban porque querían, porque amaban la música, porque era una parte profunda de ellos. Se formó un pequeño corro, y cuando terminaron hubo aplausos sinceros y monedas y billetes cayeron dentro del estuche de la guitarra, aunque ya no los necesitaran. Cuando la gente se dispersó, Rafael recogió el dinero y lo contó. Casi 100 reales. Miró los billetes y luego a Felipe con gesto pensativo. ¿Podemos donar este dinero?, preguntó. Nosotros ya no lo necesitamos, pero hay gente en la calle que sí. Conocemos sitios donde dan comida a quienes no tienen nada. Felipe sintió ese nudo habitual en el pecho que le venía siempre que los niños mostraban la profundidad de su corazón. Después de todo lo que habían sufrido, o quizá precisamente por ello, sabían mejor que nadie lo que significaba no tener nada. Y ahora que tenían tanto, querían compartirlo. Asintió en silencio y juntos caminaron hasta un centro comunitario cercano, donde entregaron el dinero con una sonrisa tranquila, como quien devuelve al mundo una parte de lo que por fin había recibido. Durante el camino de regreso a casa, Gabriel estaba demasiado callado, un silencio espeso que no se parecía al suyo habitual. Felipe lo notó y con una mirada por el retrovisor le preguntó con suavidad si se encontraba bien. El niño tardó unos segundos en responder, como si buscara las palabras exactas para no romper algo delicado dentro de sí. Cuando finalmente habló, su voz venía cargada de una emoción contenida que le temblaba en cada sílaba. «Nunca tuvimos un padre de verdad», dijo mirando por la ventana, viendo cómo las calles se deslizaban una tras otra como escenas de una película. No recordamos una familia antes de vivir en la calle, pero ahora sentimos que sí la tenemos. Sentimos que hay alguien que se preocupa por nosotros, que nos cuida, que no va a rendirse con nosotros. Tragó saliva antes de atreverse a decirlo. ¿Podemos llamarte papá? Las lágrimas llenaron los ojos de Felipe, incluso antes de comprender por completo lo que acababa de oír. Detuvo el coche junto a la acera porque no confiaba en sus manos temblorosas para seguir conduciendo. Se giró en el asiento y miró a los dos niños que lo observaban desde atrás, con esa mezcla tan frágil de esperanza y miedo. Esperanza de que dijera que sí, terror de que dijera que no, o peor aún, de que dijera que sí sin sentirlo de verdad. «Podéis hacerlo», respondió al fin, con la voz rota pero firme. «Podéis llamarme papá. Sería un honor inmenso que me llamaseis así». Rafael y Gabriel sonrieron con esas sonrisas enormes que les transformaban todo el rostro, como si por fin algo encajara en su sitio. Y Felipe entendió que, en ese instante, algo esencial había cambiado entre ellos. Ya no eran un hombre ayudando a dos niños, eran una familia, imperfecta, poco convencional, nacida del dolor y del azar, pero auténtica, construida sobre cuidado sincero y respeto profundo. Volvió a arrancar el coche, secándose los ojos una y otra vez porque las lágrimas no dejaban de brotar. Al llegar a casa, los niños corrieron a su habitación, todavía riendo y susurrándose cosas que Felipe no logró oír. Él fue a la cocina a preparar la cena, pensando en cómo su vida se había dado la vuelta en apenas unos meses. Medio año atrás, era un empresario solitario que medía el éxito en cifras bancarias y contratos firmados.
Ahora era padre de 2 niños que le habían enseñado más sobre la vida y el propósito que cualquier libro o mentor de negocios. El proceso de adopción avanzaba despacio, atrapado en montañas de burocracia, sobre todo porque los niños no tenían documentos claros y nadie sabía con certeza de dónde venían. Felipe había contratado a los mejores abogados que encontró, y todos trabajaban sin descanso. Mientras tanto, la custodia provisional era suficiente. Lo importante era que Rafael y Gabriel estaban a salvo, cuidados, viviendo por fin una infancia digna, aunque llegara con años de retraso. En el colegio se adaptaron mucho mejor de lo esperado. Al principio, algunos compañeros hacían preguntas incómodas sobre por qué no sabían cosas básicas, pero los profesores intervinieron y explicaron que cada niño tiene su propia historia y que la paciencia y la bondad eran más importantes que cualquier lección. Rafael demostró un talento extraordinario para las matemáticas, resolviendo problemas complejos de cabeza con una rapidez que dejaba asombrados incluso a los docentes. Gabriel era puro arte. Se perdía en las clases de dibujo y pintura, donde parecía respirar libertad. Las clases de música se convirtieron en el corazón de su rutina. La profesora de guitarra aseguró que Rafael tenía un don rarísimo, oído absoluto, capaz de reproducir cualquier melodía tras escucharla una sola vez. El profesor de percusión quedó igual de impresionado con Gabriel, cuyo sentido del ritmo era tan natural que creaba patrones complejos sin esfuerzo. Ambos insinuaron que algún día podrían tener un futuro profesional en la música. Felipe empezó a trabajar menos y a delegar más. Descubrió que no necesitaba controlar cada reunión ni firmar cada decisión. Tenía un equipo sólido y eso le regalaba tiempo. Tiempo para estar en casa cuando los niños volvían del colegio, para cenar juntos, ayudar con los deberes, ver películas los fines de semana. Pero la vida no era un cuento perfecto. Había noches de pesadillas, gritos ahogados que despertaban a toda la casa, recuerdos de la calle que regresaban como sombras. Había días en que escondían comida bajo la cama, o crisis de ansiedad cuando Felipe tardaba más de lo habitual en volver. Por eso contrató a una psicóloga especializada en traumas infantiles, que los visitaba 2 veces por semana y los ayudaba a ordenar el pasado. También estaban las miradas ajenas, los juicios silenciosos de vecinos, los comentarios de compañeros que decían que estaba tirando su carrera por jugar a ser padre, incluso familiares lejanos que opinaban sin saber. Felipe aprendió a ignorarlos, porque cada noche, cuando 2 abrazos sinceros lo recibían en casa, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Aquellos niños habían llenado de vida, ruido y amor un apartamento que antes era un mausoleo elegante de soledad disfrazada de éxito. 6 meses después de aquella pregunta en el coche, llegó por fin la llamada. El abogado le dijo que el juez había firmado los papeles. Rafael y Gabriel eran oficialmente sus hijos. Felipe colgó y se quedó de pie en su despacho, con una alegría tan intensa que casi le dolía respirar. Salió corriendo sin avisar a nadie, condujo hasta el colegio y pidió que llamaran a los niños con urgencia. Cuando aparecieron, asustados, creyendo que algo malo había ocurrido, lo encontraron con la sonrisa más grande de su vida. Se arrodilló frente a ellos, les tomó las manos y dijo: «La adopción está aprobada. Sois mis hijos de verdad, para siempre». Tardaron unos segundos en entenderlo. Luego lloraron y rieron al mismo tiempo, abrazándolo allí mismo, sin importar quién mirara. «¿No tendremos que irnos nunca?», preguntó Rafael con la voz ahogada. «Nunca», respondió Felipe, apretándolos contra su pecho. «Esta es nuestra familia». Salieron antes de clase aquel día y fueron a celebrarlo con hamburguesas gigantes, batidos y patatas fritas. Después entraron en una tienda de música donde les esperaban 2 regalos: una guitarra profesional para Rafael
y una batería electrónica para Gabriel. Los niños los tocaron con un respeto casi sagrado, como quien entiende que el verdadero valor no está en el precio, sino en el amor que los había llevado hasta allí. Felipe los observaba mientras descubrían, con una mezcla de asombro y reverencia, aquellos instrumentos nuevos, y una gratitud profunda le inundó el pecho al recordar que, meses atrás, había decidido frenar el coche aquella mañana cualquiera. Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, salió solo al balcón del apartamento, contempló la ciudad iluminada bajo sus pies y dejó que los recuerdos desfilaran sin prisa. Pensó en el hombre que había sido, obsesionado por el trabajo y el dinero, midiendo el éxito con cifras frías, disfrazando de plenitud una existencia vacía. Y pensó en el hombre que era ahora. Seguía trabajando, seguía ganando dinero, seguía teniendo ambiciones, pero todo eso había adquirido un sentido distinto. Comprendió que el verdadero éxito no consistía en tener la cuenta bancaria más abultada, ni la empresa más rentable, ni el piso más lujoso. El éxito auténtico era volver a casa y encontrar a alguien que te esperara con cariño sincero. Era ver cómo dos niños que no tenían nada comenzaban a transformar sus vidas y a desplegar un talento que nadie antes había sabido mirar. Era saber que tú habías cambiado la vida de alguien y que ese alguien había cambiado la tuya. Era construir algo que importaba de verdad y que sobreviviría a cualquier contrato o negocio. Pensó en todas las veces que había pasado junto a personas vulnerables en la calle, desviando la mirada, en cada oportunidad de ayudar que había ignorado, en los años desperdiciados, persiguiendo metas que, al final, no valían nada. Pensó en lo cerca que había estado de no detenerse aquel día, en lo fácil que habría sido seguir de largo como tantas otras veces. Imaginó cómo su vida habría continuado por la misma senda solitaria, cómo Rafael y Gabriel habrían seguido enfrentándose a peligros que ningún niño debería conocer, y cómo todos habrían perdido la oportunidad de salvarse mutuamente de vidas incompletas. En los meses siguientes, la rutina familiar fue creciendo y acomodándose poco a poco. Los chicos se sentían cada vez más libres de ser simplemente niños. Reían a carcajadas sin miedo, corrían por el apartamento sin preocuparse por el ruido, discutían por tonterías como qué película ver o quién elegiría la cena, disfrutando de una infancia que les había sido negada durante demasiado tiempo. Felipe adoraba cada segundo de aquel caos lleno de vida. Rafael empezó a usar gafas y parecía un pequeño sabio inclinado sobre complicados problemas de matemáticas. Descubrió que le fascinaba el ajedrez, y los viernes por la noche, padre e hijo se sentaban frente a un tablero elegante que Felipe había comprado. Para sorpresa de ambos, el niño ya ganaba la mayoría de las partidas sin que nadie le regalara nada. Gabriel, por su parte, se enamoró de la pintura y llenó su habitación de lienzos con colores intensos y formas abstractas que revelaban una sensibilidad profunda. La profesora de guitarra de Rafael sugirió que se presentara a un concurso nacional de jóvenes talentos. Al principio, la idea de subir a un gran escenario delante de cientos de personas lo aterrorizaba, pero con el apoyo insistente de Felipe y de su hermano, terminó aceptando. Pasó semanas enteras ensayando una pieza exigente de guitarra clásica, puliendo cada nota, cada transición, cada matiz. El día del concurso, toda la familia acudió junta, incluso Marcelo, ya convertido en una especie de tío honorario. Desde la platea, Felipe vio a Rafael subir al escenario, diminuto en medio de aquel espacio inmenso. El niño respiró hondo y empezó a tocar. Las primeras notas fueron perfectas y un escalofrío recorrió la espalda de Felipe. Rafael interpretó la pieza como si hubiera nacido para eso. Claro, preciso, lleno de emoción. Cuando terminó, hubo un instante de silencio absoluto antes de que estallaran los aplausos.
Al regresar a su asiento, tenía los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa radiante. No ganó el primer premio, pero quedó tercero entre jóvenes músicos de todo el país, muchos con años de formación formal. El trofeo ocupó un lugar de honor en la estantería del salón. Un año después de aquel primer encuentro en la acera, Felipe organizó una pequeña fiesta para celebrarlo. Invitó a profesores, amigos cercanos, a Marcelo y a su pareja, a la psicóloga que tanto había ayudado. Había pastel, refrescos, música y risas por todas partes. En medio de la celebración, Felipe pidió silencio y habló de cómo su vida había cambiado al detenerse a escuchar a dos niños tocar música en la calle, de todo lo que ellos le habían enseñado sobre resiliencia, gratitud y amor verdadero. Confesó que pensó que los estaba salvando, cuando en realidad habían sido ellos quienes lo rescataron de una vida sin sentido. Muchos lloraban cuando terminó. Entonces, Rafael tomó la palabra, nervioso, pero firme. Miró a Felipe con esos ojos marrones que ya no conocían el miedo y dijo que nunca sabrían cómo agradecerle haberlos visto cuando nadie más lo hacía, haberles dado una oportunidad cuando nadie creía en ellos, y que siempre estaría orgulloso de llamarlo padre. Felipe los abrazó con fuerza, sin intentar ocultar las lágrimas. Más tarde, cuando todos se fueron y el apartamento volvió al silencio, Felipe regresó al balcón, miró la ciudad y pensó en cuántas historias parecidas estarían ocurriendo en ese mismo instante, en cuántos niños seguían esperando que alguien se detuviera a escuchar. Sonrió al recordar que una decisión tan simple como frenar un coche y prestar atención a una canción había transformado para siempre 3 vidas. Felipe sabía que no podía salvar a todo el mundo, ni resolver por sí solo todos los problemas sociales que empujaban a tantos niños a vivir en la calle, pero también sabía que había salvado a 2, que había ofrecido una oportunidad real a 2 chicos extraordinarios para desplegar todo el potencial que llevaban dentro. Y quizá pensaba, si más personas hicieran lo mismo, si más gente se detuviera a mirar de verdad en lugar de caminar deprisa, encerrada en sus propias preocupaciones, tal vez el mundo podría convertirse en un lugar un poco más justo y más humano para todos. Regresó al apartamento y fue a ver a los niños una última vez antes de acostarse. Ahora cada uno dormía en su habitación. Después de más de 1 año juntos, por fin habían aceptado separarse por las noches, aunque las puertas seguían siempre abiertas y muchas mañanas Felipe todavía los encontraba dormidos en la misma cama. Observó a Rafael, abrazado a su guitarra nueva como si fuera un tesoro, y a Gabriel, con las manos aún manchadas de pintura tras un día entero creando colores y formas. Luego se tumbó en su propia cama pensando en lo extraña que era la vida, en cómo instantes que parecen insignificantes pueden desencadenar consecuencias inmensas, en cómo una decisión tomada en una fracción de segundo puede cambiar destinos enteros, en cómo 2 niños tocando música con instrumentos hechos de basura podían enseñarle más sobre lo que de verdad importa que toda una vida persiguiendo el éxito convencional. Cerró los ojos sintiendo una paz profunda, la serenidad de saber que por fin estaba viviendo de acuerdo con valores auténticos y no con expectativas vacías. Los meses se convirtieron en años y la historia de aquella familia poco común siguió creciendo, con sus altibajos, como todas las historias reales. Hubo días difíciles en los que los fantasmas del pasado regresaban para atormentar a los chicos, momentos de frustración cuando la comunicación fallaba, instantes de duda en los que todos se preguntaban si estaban haciendo lo correcto. Pero hubo muchos más momentos de alegría, de aprendizaje compartido, de amor sincero. Celebraron juntos cada logro, se apoyaron en cada caída, se fortalecieron como una familia verdadera con cada desafío superado. Rafael creció y se convirtió en un músico talentoso.
Empezó a ofrecer pequeños conciertos, a grabar videos que se hicieron populares. Gabriel desarrolló aún más su sensibilidad artística y comenzó a vender algunas de sus pinturas en galerías locales. Los dos siguieron siendo excelentes estudiantes, forjaron amistades sanas y, más importante que cualquier premio o reconocimiento, se transformaron en adolescentes equilibrados y generosos, que nunca olvidaron de dónde venían y siempre buscaban la forma de ayudar a otros que atravesaban dificultades. Felipe, por su parte, comprendió que ser padre era a la vez lo más duro y lo más gratificante que había hecho en toda su vida. No existía un manual, no había garantías de éxito. Era un aprendizaje constante, hecho de errores, rectificaciones y nuevos intentos, pero era real de una manera que nada en su vida anterior había sido. Era valioso de una forma que ningún contrato millonario podía igualar. Era la diferencia entre simplemente existir y realmente vivir. Y todo había empezado con un gesto sencillo: detenerse, prestar atención, ver humanidad donde otros solo veían un problema, escuchar música donde otros oían ruido, descubrir potencial donde muchos solo veían niños sucios en una acera. A veces, pensaba, las cosas más importantes comienzan con decisiones pequeñas: elegir tender la mano en vez de apartar la mirada, abrir el corazón en lugar de cerrarlo por miedo, atreverse a conectar con otro ser humano en vez de refugiarse en la soledad cómoda de la propia burbuja. Felipe nunca se arrepintió ni un solo segundo de aquella elección tomada aquella mañana, cuando vio a dos gemelos tocando música con desechos y decidió parar. Había encontrado un propósito verdadero, un amor auténtico y una familia que jamás imaginó tener. Y Rafael y Gabriel habían encontrado seguridad, oportunidades y un padre que los amaba sin condiciones. De algún modo, se habían salvado unos a otros y seguían haciéndolo cada día, simplemente eligiendo estar presentes, eligiendo cuidar, eligiendo ser familia, aunque no los uniera la sangre, sino algo mucho más fuerte: un amor genuino, construido con actos constantes y una presencia fiel en los momentos buenos y en los malos de la vida. ¿Te gustó la historia de hoy? Entonces aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y escribir aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber desde dónde nos acompañas. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayendo historias emocionantes como esta. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.